Saludos, mi nombre es Erika Paula Marín Bedoya. A continuación vamos a hablar sobre los parámetros físico-químicos del agua del municipio de Guadalupe. Se realizó un análisis sobre la fuente hídrica o la quebrada, pues como tal, llamada La Viciosa, del municipio de Guadalupe. Se realizó pues un estudio concienzudo y se exportaron una serie de imágenes de una herramienta del QGIS y de un complemento llamado Time Manager, el cual nos da la explicación gráfica de cómo está la quebrada en estos momentos. El objetivo, pues como tal, de esta actividad es crear una vista dinámica que permita ver el comportamiento de las variables de una forma gráfica, ¿cierto? En un periodo de tiempo específico. Estos datos del municipio de Guadalupe, del departamento de Huila, se realizaron, pues como ya mencioné, en el programa QGIS, ¿cierto? Y ahí se eligieron unos 5 parámetros y de ellos se va a presentar el análisis. Parámetros a evaluar. Entonces, se eligieron 5 parámetros, los cuales fueron sólidos totales, oxígeno disuelto, DBO, DQO y grasas y aceites, ¿cierto? Entonces, ¿qué son los sólidos totales? Entonces, son partículas en suspensión que pueden ser compuestos solubilizados o, digamos, otro tipo de compuestos. Esta medida nos permite conocer el contenido total de las sustancias no volátiles presentes en los cuerpos de agua. El siguiente es el oxígeno disuelto. Este parámetro nos indica la calidad del agua. Determina, pues, cómo se encuentra. Se puede expresar el oxígeno disuelto en la muestra de agua. El valor máximo es un parámetro muy relacionado con la temperatura del agua, disminuye con ella. La concentración máxima en el intervalo normal de temperatura es aproximadamente de 9 miligramos por litro, considerándose que cuando la concentración baja de 4, el agua no es apta para desarrollar vida en su seno. El DBO nos da la información sobre la cantidad de materia orgánica biodegradable presente en una muestra de agua, ¿cierto? Hay que tener presente que un valor bajo de DBO no tiene por qué ser indicativo de un bajo nivel de contaminación orgánica. Existen otro tipo de sustancias difícilmente biodegradables que pueden inhibir el proceso biológico, ¿cierto? La otra es la de QO. La de QO, esta determina la cantidad de oxígeno requerida para oxidar la materia orgánica de una muestra de agua, bajo condiciones específicas de agente oxidante, temperatura y tiempo. El otro parámetro es grasas y aceites. Estos son vertidos pues que los disponen directamente sobre los cuerpos de agua. Hay dos tipos de problemas cuando se trata de depuración de las aguas residuales. Una es la disminución de la mojabilidad de los sólidos en suspensión, impidiendo con ello su sedimentación. Y la otra es la formación de una película que recubre los microorganismos encargados de la biodegradación. Como cuando tú echas grasa sobre agua, queda por encima, ¿cierto? Ella no baja. Entonces con eso impide la captación de oxígeno por los mismos, o sea, por los microorganismos, disminuyendo su poder depurador. Bueno, criterios. Se elaboró pues el análisis de resultados bajo los criterios establecidos en la resolución 883 de 2018. Esto con el objetivo de tener un patrón y analizar los resultados de las mediciones que arrojó el complemento Time Managers. Ahí tenemos pues el link de donde se tomó la información. Iniciamos con el parámetro 1, que es sólidos suspendidos totales, ¿cierto? Tenemos la tabla de atributos, que es la información pues que nos generaron, que nos entregaron. En esta parte podemos observar los datos, ¿cierto? Muy bien. A continuación vemos las imágenes captadas del QGIS. Entonces podemos observar la primera imagen, no se tomó un muestreo.
La segunda, se observa pues como se ven muy amplios los círculos, lo cual da a entender que hay una afectación, ¿cierto? Hay una afectación seria como tal. Aquí también podemos observar lo mismo. En la cuarta medición igual, seguimos observando y podemos ver cómo esto no disminuye, ¿cierto? Podemos ver, fueron 14 mediciones, de las cuales no se pudo obtener registro de la medición número 14, la 10 y la 1, pero el resto digamos que los valores fueron altos, como se puede evidenciar. Análisis de los resultados. Los sólidos disueltos totales presentaban un promedio, unos rangos altos debido a lo amplio de las circunferencias que se reflejan en las imágenes compartidas, rompiendo los parámetros establecidos. El valor anterior nos indica que el agua de la quebrada La Viciosa no posee condiciones adecuadas para el crecimiento y la reproducción de la fauna acuática de organismos presentes allí, ¿cierto? Seguimos con el parámetro número 2, que es el de QO. Podemos observar la tabla de atributos, aquí está la medición de QO, ¿cierto? Y continuamos con las imágenes arrojadas de la medición. Hay algo particular que debemos tener en cuenta: cada medición tiene un color diferente, como pueden ver está roja, ¿cierto? Entonces la siguiente, de la de QO, es de color morada, eso como para diferenciar las mediciones. También podemos observar, muchachos, las amplias o digamos la circunferencia de gran amplitud, lo cual nos genera pues como la información de que se evidencia una alta contaminación. En la número 10 no se evidenció como tal medición y en la 14 tampoco. Análisis de resultados. Según los datos recolectados, se evidencia que la variable representó una medición con resultado de niveles altos debido a lo amplio que se observa en las imágenes. Es de tener en cuenta que este parámetro indica que no es probable para el hábitat de los peces, lo cual podría indicar mal manejo de vertimientos domésticos y no domésticos de la zona, modificando así las propiedades y el ecosistema natural de la quebrada La Viciosa. Continuamos con el tercer parámetro, que es el oxígeno disuelto, ¿cierto? Aquí podemos observar la información del oxígeno disuelto que está en la tabla de atributos. Entonces, como podemos ver, recordemos que el oxígeno disuelto es al contrario, ¿cierto? ¿Cómo así? Entre más grandes las bolas, es menos la afectación, o los círculos, las circunferencias, perdón. Aquí podemos observar que las mediciones son muy pequeñas por toda la quebradita, como pueden observar. Aquí se observa en un momento que no es tan alta la afectación. En la número 4 no se ve afectación y seguimos observando las muy pequeñas, ¿cierto? En la 9 no hay afectación, no hay medición, y en la 13 tampoco. Análisis de resultados. En el tema de los datos obtenidos para la medición de oxígeno disuelto, se logró observar que en el tercer mes registrado se evidencia una mejora notable, es decir, la afectación en este mes no registra. Sin embargo, los otros 12 meses las mediciones están bajas, la afectación existe, por lo cual se hace necesario realizar seguimiento y control a la calidad del agua, ¿cierto? El cuarto parámetro, que es grasas y aceites. La tabla de atributos, podemos observar el tema de grasas y aceites en esta zona, ¿cierto? Iniciamos con las mediciones. Como se puede observar, está presente todo el tiempo las mediciones. Se observa aquí una amplia gama. En la tercera podemos seguir observando la afectación. En la número 9 y la número 10 no evidencia muestreo. Y en la 13 tampoco. En los datos arrojados para la medición de grasas y aceites de 13 meses, se encontraron datos que oscilaban entre 5 y 26 miligramos por litro, lo que quiere decir que está muy por encima del límite permisible, que es 0,3. Con estas mediciones tan cerca al efluente de la quebrada, se hace necesario establecer estrategias efectivas de mitigación o corrección del impacto presentado, teniendo en cuenta que estas afectaciones se evidencian en el corredor de la quebrada La Viciosa. Y por último, el parámetro de BO.
El DBO lo podemos observar en esta zona y vemos que es de color moradito, ¿cierto? Al igual observamos también que son círculos muy grandes, en la 9 no se evidencia pues como muestreo. Se observan las gráficas las mediciones realizadas, que en promedio los datos exceden los límites permisibles para fuentes que por tratamientos convencionales sirven para consumo humano, que es de 7 miligramos por litro. Decreto 1594 de 1984, por lo cual se deduce que la quebrada analizada tiene altos niveles de materia orgánica biodegradable. Muy bien, muchísimas gracias.